Vamos a ver el seno, coseno y tangente del ángulo agudo. Os recuerdo un poquillo que los ángulos agudos son de este tipo, significa que miden menos de 90 grados. El que mide justo 90 grados es de este tipo, como el que hay en el triángulo, 90 grados el ángulo recto, y los que miden más de 90 grados se llaman oblicuos, ¿vale? Agudo, recto, oblicuo. Menos de 90, 90 y más de 90. Entonces nosotros en este curso sobre seno, coseno y tangente vamos a empezar a estudiar el seno, coseno y tangente en el ángulo agudo. Si yo tengo un triángulo como este, por ejemplo, este ángulo sería agudo, le voy a llamar alfa. Voy a nombrar los lados del triángulo. Como se deben nombrar es, el más largo siempre es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. El cateto que me queda más cerca del ángulo que estoy estudiando, en este caso el alfa, se llama contiguo. Y el cateto que me queda enfrente se llama el cateto opuesto, ¿vale? He puesto los nombres en negro para que los diferenciemos de los nombres que nosotros le vamos a dar para hacer un pequeño truquillo de memoria. Entonces, dicho esto, ahora vamos a pasar a las fórmulas clásicas que hay para calcular el seno, coseno y tangente del ángulo agudo. De acuerdo, entonces, existen tres fórmulas para calcular el seno, el coseno y la tangente, que son las siguientes. Nosotros vamos a hacer, como os decía antes, un pequeño truquillo para poder recordarlas. Y vamos a hacerlo así. Si tenemos un examen o tenemos que hacer un ejercicio, vamos a poner siempre las tres fórmulas. Y vamos a hacer así, vamos a poner seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Ponemos igual y ponemos igual. Vale. Lo que hemos hecho es cambiarle momentáneamente el nombre para que podamos hacer este truco de memoria. Entonces, al cateto contiguo le vamos a llamar al lado, que está al lado del ángulo alfa. Al cateto que está enfrente, que es el cateto opuesto, le llamamos precisamente eso, cateto enfrente. Y entonces, para calcular el seno, coseno y tangente de este ángulo, el ángulo agudo, vamos a recordar un truquillo para hacer la fórmula que sería, nosotros empezamos así, escribimos frente, rayita, lado, rayita y frente otra vez. Y rayita. Y abajo le ponemos H, H, y aquí como es enfrente, lo contrario, lado. ¿Qué significa? Pues muy fácil, significa que para calcular el seno de alfa tengo que dividir lo que mide el cateto que está enfrente partido por H, que es la hipotenusa. Es decir, el cateto que está enfrente, lo que mida dividido entre la hipotenusa, me dará el seno de este ángulo agudo. Para el coseno, el cateto que está al lado, es decir, el cateto contiguo, cateto al lado, partido la hipotenusa. Lo que mida, partido la hipotenusa, y la medida que me dé será el coseno. Y el tangente, la tangente, pues el cateto que está enfrente, el cateto opuesto, partido por la medida del cateto que está al lado, el cateto contiguo. Os lo voy a recordar otra vez. En el examen podéis poner la fórmula de los tres y entonces ponéis si lo ponéis en este orden os acordáis seguro. Seno, coseno, tangente. Frente, lado, frente y abajo. H, H y lo contrario de frente, lado. Se empieza por el frente, se sigue por el lado y se vuelve al frente. Espero haberos ayudado.